Hay personas que dicen que Dios es machista. Hay personas que dicen que Jesús prefiere a los hombres, que el cristianismo es una religión que sobaja a las mujeres, que les pone el pie encima y que las humilla. ¿Sabes qué? Esto no podría estar más alejado de la realidad bíblica. Para Jesús, las mujeres fueron primero. Te invito a que me acompañes para que sepas por qué te digo esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la página de la esposa del pastor. Mi nombre es Alma Celina. Gracias por acompañarme. En esta ocasión vamos a hablar de mujeres. Sí, como siempre, vamos a hablar de mujeres. Pero vamos a hablar de un punto de vista diferente, porque además voy a hablar de varias mujeres. Pero lo que quiero hacer es hablar desde otro punto de vista, porque me gustaría hablar un poco sobre un tema que ha sido, creo que ya pasó de ser un tema de moda a ser un tema que ya se quedó, pero que además es un tema polémico, un tema que causa mucha controversia y que ha llegado incluso al punto hasta de la violencia. Quiero hablar un poquito del feminismo, sobre todo dentro de la iglesia cristiana, o el feminismo dentro de la vida de las mujeres cristianas. Saben, yo creo que personalmente creo que el feminismo no tiene cabida dentro de la iglesia cristiana, y que una mujer cristiana no tiene por qué seguir los preceptos del feminismo. Entendiendo esto, que dentro de los preceptos del feminismo están, pues, por ejemplo, que el hombre y la mujer son iguales. No, no somos iguales. No somos iguales. Dios nos creó de forma diferente. Incluso el proceso de creación del hombre y de la mujer son diferentes. Nos creó con cualidades diferentes, nos creó con propósitos diferentes. Pero el hecho de que entendamos y aceptemos el hecho, de que el hombre y la mujer no son iguales, no quiere decir que no valgan lo mismo delante de Dios. Por supuesto que valemos lo mismo delante de Dios. Ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Valemos lo mismo a los ojos de Dios. Por lo tanto, no, hombres y mujeres no somos iguales. Otro precepto que tiene el feminismo es que una mujer puede hacer todo lo que un hombre puede hacer. Pues no, porque volvemos al punto anterior. Hombres y mujeres no somos iguales. Dios nos creó con propósitos diferentes y nos creó para cosas diferentes. Por lo tanto, pues no, va a haber cuestiones que las mujeres no podemos hacer. Y eso no nos hace menos. Ojo, no nos hace valer menos, nos hace simplemente ser diferentes. Creo que ese ha sido el gran punto, ¿saben? El gran punto del feminismo es querer convencer a la mujer de que vale menos que el varón. Es en serio, o sea, aunque parezca contradictorio, creo que es tanto el énfasis que el feminismo hace en el hecho de que la mujer no es menos que el varón, que lo que hacen es exaltar ese punto. Porque entonces lo creen, o sea, si exaltan ese punto es porque eso es lo que creen, que somos menos que los varones, que valemos menos que los varones. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Y especialmente dentro de la iglesia esto no es cierto de ninguna manera. Hay mucha gente, conozco varias personas que me han dicho que cómo es posible que yo sea cristiana, que cómo es posible que me someta a mi marido, que cómo es posible que acepte siquiera la noción de la idea del sometimiento en mi vida. Digo, bueno, pues es que evidentemente no has leído la Biblia, porque el sometimiento no es algo malo, el sometimiento es algo bueno, porque el sometimiento indica obediencia a Dios, y ese es el fin máximo de un cristiano, ¿sí? Pero no voy a hablar de sometimiento, no me voy a meter por ahí, no vamos por ahí. En esta ocasión yo lo que quiero es compartir con ustedes el hecho de que hay mujeres que insisten, mujeres que no conocen la Biblia, ojo, y ¿saben qué es lo más triste? Mujeres dentro de la iglesia que quieren hacer creer a otras mujeres que tienen, o sea, que la única manera en la cual podrían convencerse de que Dios nos usa de la misma manera y de que para Dios valemos lo mismo es que nos dé el pastorado femenino. Si Dios no permite que no haya mujeres pastoras, entonces es porque piensa que las mujeres somos menos. Eso no es cierto, hermana. No es cierto, pero para nada, así, no es cierto de ninguna manera. El hecho de que Dios haya dispuesto que el pastorado solamente sea para los varones, pues entra dentro de su soberanía. Él lo decidió de esa forma, pero ese es el único punto en el cual las mujeres no podemos participar. En cualquier otro ministerio las mujeres tenemos la misma libertad
que los varones de poder participar. Ahora, precisamente el gran defensor de la mujer fue Jesús. El gran redentor de la mujer, así de la mujer, del papel de la mujer dentro de la familia de Dios, fue Jesús. Y aquí es donde entran estas mujeres que les digo, ¿por qué les digo esto de que Jesús fue es el gran defensor y el gran redentor específicamente del papel de la mujer dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia? Porque los más grandes acontecimientos respecto a la persona de Jesús siempre fueron anunciados primero por mujeres. Dios usó a mujeres primero, siempre. Y les voy a explicar por qué. Ya les había hablado en el video anterior, en el video de María Magdalena, les había comentado, y si no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo vean, que Jesús, en la época de Jesús, las mujeres, según la ley, no eran testigos. No es que no eran testigos confiables, no eran testigos, no calificaban para ser testigos, así de plano. O sea, las mujeres no podían asistir a una corte a decir, yo vi, a mí me consta, yo vi que mataron a fulanito, yo lo vi. Y solamente eran, o sea, y resulta que el único testigo que había de ese asesinato fue esa mujer, pues el tipo salía libre, porque la mujer, su voz no contaba en una corte legal. Y entonces resulta que teniendo eso en cuenta, ojo, tengamos esto en mente y en cuenta, ¿sí? Jesús usa entonces al peor testigo, al que nadie le va a creer, que son mujeres, en 5 puntos claves de su vida. En 5 puntos claves, así, en su vida. Número 1, la primer persona a la cual se le revela quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, la primera persona que lo supo, la primera persona a la que se le reveló este conocimiento, fue una mujer, y fue Elizabeth. ¿Sí? Esto lo pueden ver, si ustedes lo quieren checar ahí, está en Lucas 1, del 41 al 44. ¿Sí? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre Elizabeth y le reveló que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Fue la primera persona, no fue Zacarías. Sí, o sea, la primera persona avienta afuera de sus papás, o sea, aparte de José y de María, que ellos sabían, y que, vaya, o sea, entonces la primera persona pues fue María, ¿no? Porque a ella se le dijo, pero fuera de ese entorno núcleo familiar, la primera persona que lo supo fue una mujer, y fue Elizabeth, ¿sí? Después, pasa un tiempo, nace Jesús, lo llevan a presentar al templo, y entonces resulta que ahí en el templo, la primera persona que le empieza a decir a toda la gente que está en el templo, ¿quién es este niño? O sea, que el Espíritu Santo le revela quién es este bebé al que están presentando y se lo empieza a decir a todos, fue una mujer, Ana, la profetisa. Esto lo pueden ver, está en Lucas 2, el 36 al 38, ¿sí? Ella fue la primera persona que le empezó a decir a todo el mundo, el Mesías ya nació y es este niño. Fue una mujer, ¿sí? Pasan los años, pasan muchos años, Jesús ya es un adulto, ya empezó su ministerio, ya está ejerciendo su ministerio, y entonces resulta que un día Jesús se sienta en un pozo y se topa con una mujer que no sabemos su nombre, la Biblia no dice cómo se llamaba, y lo único que sabemos es que era una mujer samaritana. ¿Qué quiere decir? Que era una mujer, o sea, eso era una mujer que pertenecía a una nación que estaba a un ladito, que se llamaba Samaria. Los samaritanos eran los descendientes de judíos que se casaron con extranjeros. Esos eran los samaritanos, digamos que eran judíos mestizos. Por lo tanto, los judíos no los querían. Los judíos no los consideraban judíos puros, no los querían. Y entonces resulta que esta mujer, que ni siquiera, o sea, es mujer, ni siquiera es judía, pero además es una mujer que ha tenido 5 maridos y que el último, ella reconoce que no es su marido, vive con él, o sea, no es su esposo, vive en concubinato con él. O sea, peores cartas de presentación no puede tener. A esta persona es a la primera persona a la que Jesús le dice, así que sale de su boca, que le dice que él es el Cristo que han estado esperando. No se lo dijo a ninguno de sus apóstoles.
se lo dijo a esta mujer. A esta mujer, les digo que tenía peor carta de presentación, no podía tener la mujer. A ella se lo dijo. ¿Sí? Y esta mujer fue la primer mujer evangelista de la historia, porque ella fue la primera. ¿Qué fue lo que ella hizo? Salió corriendo a decirle a otros, vengan, porque aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida y creo que Él es el Cristo. Y de eso se trata el evangelismo, de decirle a la gente, vengan, este es Cristo, vengan a Cristo. Después tenemos a otra mujer que también tenía muy malas cartas de presentación, una mujer que estuvo endemoniada, a la que Jesús le sacó 7 demonios. María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona en hablar con Jesús, en verlo resucitado y hablar con Él. Esto lo pueden ver en Mateo 28, 7 y 8. No fue Juan, no fue Pedro, no fue ninguno de los discípulos. Jesús escogió a una mujer para que fuera la primera persona en enterarse, en verlo vivo. Y por último, en Hechos 16, 14 y 15, encontramos a Lidia, una mujer que la Biblia nos dice que era piadosa y que que creía en Dios, pero era gentil, ella era griega, ella no era judía. Y ella fue la primera persona no judía, el primer gentil en creer en Jesús como su Salvador. Y además fue la primera persona que abrió su casa para que hubiera una congregación ahí. La primera iglesia que se fundó en la historia. Ojo, en la historia. La primera iglesia como tal, con congregación gentil, o sea, iglesia que se fundó, fue en casa de una mujer, Lidia. Entonces, como ven, todos los inicios de Jesús, los grandes inicios de Jesús, ¿quién era? O sea, todo lo que está relacionado con quién es Él, como el Salvador, como el Mesías, el que la gente sepa quién es Él, cuál es el papel que el papel que vino a cumplir, el hecho de que cumplió ese papel y el hecho de decirle a los demás, estos grandes puntos de inflexión en la vida de Jesús siempre fueron comunicados a mujeres primero. A mujeres primero. Entonces tenemos a estas 5 extraordinarias mujeres: Elizabeth, Ana, la Samaritana, María Magdalena y Lidia. 5 mujeres que nos enseñan que Jesús ama a las mujeres, que Jesús redime a las mujeres, que Jesús tiene confianza en las mujeres, que para Jesús las mujeres valemos tanto como un varón, que para Jesús no hay acepción de personas, para Él somos iguales. Y Él usó estos puntos tan importantes para que los varones lo entiendan, ¿saben? Esto ubiquémonos en esa época. Y esto era una declaración de confianza de parte de Jesús hacia los varones, de decirles, miren, no tienen por qué tratar así a las mujeres son totalmente dignas de confianza, son testigos confiables, tanto así que estas primeras informaciones tan importantes se las confió a mujeres. Entonces, por favor, hermana, no permitas que nadie venga a meterte ideas en la cabeza de que Dios es machista, de que Dios prefiere a los varones. Eso no es cierto y estas mujeres nos lo demuestran. Jesús ama a las mujeres. Jesús nos ama tanto como a cualquier varón. Jesús dio su vida por nosotras también. Estamos creadas a imagen y semejanza de Dios y Jesús dio su vida por nosotras también. Así es que valemos exactamente lo mismo. Simplemente estamos diseñadas para cosas diferentes que los varones. Nosotras no estamos diseñadas para ejercer liderazgo al cuerpo, o sea, a la iglesia. Es todo. De ahí en adelante, todas estas mujeres fueron evangelistas, todas estas mujeres fueron adelante. Vaya, todas estas mujeres llevaron la palabra del Señor. Entonces tú puedes hacerlo. Si Jesús les dijo a ellas, vayan, Dios te está diciendo ahorita, ve. No importa lo que alguien más te diga aquí abajo. Dios dice que sí puedes. El hecho de que seas mujer, a Dios no le interesa. Le interesa que seas su hija
y le interesa que seas obediente. Punto. Eso es lo importante. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo, por favor, si les gustan estos videos, suscríbanse, pícanle a la campanita allá abajo para que les recuerde cada vez que subimos videos. También tenemos otras redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como Esposa del Pastor, y también tenemos un canal de Telegram, ahora que está tan de moda, nosotros desde antes ya lo teníamos, donde también nos encuentras como Esposa del Pastor. Muchas gracias por acompañarnos, Dios te bendiga, gracias de verdad por seguirnos. Cuídate mucho, yo soy Alma Celina, la Esposa del Pastor. Bye.